En esta sesión vamos a ver y van a aprender sobre el crecimiento y la siembra de microorganismos. Vamos a iniciar hablando sobre los medios de cultivo. Luego continuaremos entendiendo pues cómo crecen ellos y por qué los podemos visualizar. Algunas de las técnicas que empleamos para su siembra y cómo observamos ese crecimiento, cómo lo podemos clasificar, que va a ser parte pues, de lo que hacemos en nuestras prácticas. ¿No? Entonces, a continuación, lo que vamos a ver a continuación, como les comentaba, va a ser iniciando con el tema de medios de cultivo, luego hablaremos del crecimiento microbiano, las técnicas de siembra para recuperación, aislamiento y mantenimiento de esos microorganismos cultivables. ¿Por qué hablamos de microorganismos cultivables? Porque muchos microorganismos, eh, digamos que tienen las condiciones tan específicas metabólicas y de condiciones físico-químicas que es muy complicado, o sea, casi imposible cultivarlos. Entonces, ¿cómo se han identificado? ¿Cómo se estudian? Es simplemente estudios genéticos o proteómicos. Entonces, ya vamos adelante a hablar un poquito más acerca de eso. Luego, como les comentaba, como la interpretación de esos resultados, la metodología y la bitácora de resultados, o sea, la guía, cómo es que vamos a ir recolectando la información y sobre el que les tengo sobre identificación macroscópica de crecimiento, que es lo que está aquí denominado como actividad de concreción. Bueno, entonces, ¿cómo cultivamos los microorganismos? ¿Cierto? Esa es la primera pregunta que tenemos que responder. Y para ello, pues también tenemos que preguntarnos qué son, ¿cierto? O sea, hablamos de cultivar en medios de cultivo, oiga, la redundancia hay un poco, pero ¿qué es un medio de cultivo? Entonces, vamos a aprender qué son los diferentes medios de cultivo que existen. Ustedes van a aprender a interpretar el crecimiento microbiano en los diferentes medios de cultivo, y porque ya dependiendo del objetivo que quiera uno con cada uno de esos medios, pues es que yo voy a poder hacer la clasificación. Y bueno, les voy a contar un poquito de la elaboración y ustedes en clase, pues ustedes no tienen que ponerse a hacer la preparación. Sin embargo, si a alguno le interesa, digamos que cuando estamos preparando, puede empezar por el laboratorio y con Juan Felipe, con el auxiliar de laboratorio, digamos que ustedes podrían conocer y saber cómo se hace el proceso de primera mano, pero pues ya lo vamos a ver, lo voy a mencionar. Bueno, entonces vamos a iniciar entendiendo qué es un medio de cultivo. Muy bien, entonces, ¿qué son los medios de cultivo? Los medios de cultivo eh, digamos, se definen como una solución nutritiva que se utiliza para cultivar microorganismos. Una definición es como muy lógica, pero que hay que tener muy presente lo que hace más referencia con una solución nutritiva. Pues es una preparación que puede ser líquida, puede ser sólida o puede ser semisólida, que contiene esos nutrientes necesarios para que se dé un desarrollo metabólico de los microorganismos. Hablamos de metabolismo, estamos hablando de esa capacidad de los microorganismos de tomar nutrientes, de transformarlos para generar parte de su estructura, para generar energía, para producir sustancias de defensa, sustancias que les permitan continuar el proceso de alimentación, de comunicación, ¿cierto? Y bueno, dependiendo de los tipos de nutrientes que les pongamos, vamos a facilitar y activar o desactivar ciertas rutas metabólicas. Si les ponemos algunos componentes diferenciadores, podemos favorecer unos crecimientos, otros no, o ver unas reacciones metabólicas pues muy específicas.
Muy bien. Entonces, perdón, definición un poco más robusta que nos permite ver qué integra, ¿cierto? Cuando hablamos de precisamente esas condiciones nutritivas. Miren que según esta definición que ustedes tienen ahí, no es solamente, digamos, los nutrientes que le voy a dar, sino que también tengo que asegurar las condiciones ambientales propias y favorecedoras del crecimiento. Entonces, miren ahí, lo que dice allí, dice que un medio de cultivo, primero que todo, es un medio artificial, ¿cierto? Es un medio que nosotros diseñamos, que condicionamos para poder sembrar esos organismos de interés. Dice que debe ser similar al medio natural, eso es supremamente importante. Entonces, ustedes ahorita han hecho una revisión digamos, de los lugares que les interesa a ustedes hacer el desarrollo de sus prácticas en el laboratorio. Y yo les he dicho que es importante que revisen muy bien como el lugar en donde ustedes van a hacer el test. ¿Por qué? Porque tenemos que verificar que las condiciones ambientales pues sean las apropiadas para que ese crecimiento de microorganismos que están allí pues se dé. Si yo tengo un microorganismo que está acostumbrado a crecer, no sé, a 60 grados de temperatura, un pH de 2, eh, con, por ejemplo, bastante sal en el medio en donde vive, y lo pongo en un medio donde el pH, por ejemplo, es neutro, lo pongo a incubar a 20 grados centígrados, le doy solamente 0,85% de centígrado, que la mayoría de las células toleran, pues muy seguramente no van a crecer microorganismos o los que me crecen pues no van a ser los que yo estaba interesado en buscar, ¿sí? Entonces, bueno, ahí vamos como desglosando por partes que es un medio realmente de cultivo para microorganismos. Entonces vimos que es una solución nutritiva, que es un medio artificial, que debe ser similar en su composición al medio natural, pero no solo en composición, sino a esas condiciones físico-químicas, ¿cierto? Que le rodean a él, que llamamos aquí pues, ambientales. Entonces, cuando ustedes diseñen el medio de cultivo en el cual van a evaluar el tipo de enzimas o la característica que ustedes quieren, porque creo que algunos quieren producir algunas enzimas, algunos quieren verlos directamente sobre, por ejemplo, hidrocarburos, o quieren producir un metabolito en específico, pues cuando diseñen esos medios de cultivo, ustedes deben tener en cuenta con las condiciones de donde sacaron la muestra y también, pues, qué es lo que quieren ustedes estimular en el microorganismo y qué quieren evaluar para poder hacer la revisión y poder ustedes concretar realmente si están o no están logrando lo que se han puesto en esos papelitos pues, que me entregaron a inicio de semestre. Bueno, ahora, no solamente los medios de cultivo van a tener esas dos condiciones de nutrientes y condiciones ambientales, sino que algunos medios de cultivo les podemos colocar indicadores de pH que nos van a facilitar la identificación metabólica y por ende de los géneros y en algunos casos es tan específico los medios que podemos saber de una vez el género y la especie de esos microorganismos. También podemos colocar algunos aditamentos que son algunos nutrientes muy especiales para estimular ciertas enzimas o ciertas rutas metabólicas, ¿sí? Por ejemplo, en aditamentos podemos colocar, por ejemplo, sal de coagular. Ustedes se acuerdan allá de Robert Koch cuando estuvo cultivando el microorganismo de la tuberculosis, el cóctel en tuberculosis. Y cuando lo pudo ver, solamente hasta que en el medio cultivo le hicieron pues sangre coagular, ¿cierto? Si le agregamos, por ejemplo, yema de huevo, porque queremos activar una enzima que se llama lecitinasa.
Y así sucesivamente. Entonces, los medicamentos, como les digo, son muy especializados ya sea por crecimiento, como para estimular una ruta metabólica o para evidenciar si produce o no produce una enzima en específico. Bueno, con respecto a los indicadores, si vemos ahí en la imagen, que tienen ustedes ahí a la derecha en la parte superior, lo que tenemos allí es, bueno, tenemos un medio de color como amarillo, con un crecimiento un poquito, un amarillo más oscuro, tenemos un medio rosado y tenemos un crecimiento con un color negruzco y tenemos un medio de cultivo que es como un beige, un amarillito clarito, pero el crecimiento se torna verde. ¿Sí? Porque vemos esas diferentes coloraciones allí, ¿cierto? Entonces aquí los vemos amarillos, aquí los vemos negritos, aquí los vemos verdes, porque tenemos una serie de indicadores de pH que dependiendo si el medio se volvió ácido, si se volvió básico, si se mantiene neutro, ¿cierto? Pues vamos a ver que la biomasa es la agrupación de microorganismos que podemos observar a simple vista, pues toman una coloración en especial, ¿sí? Entonces, por ejemplo, este medio, que es un medio Salmonella Shigella, cuando uno lo va a sembrar, que queda en un pH básico, es de un color amarillo, muy parecido a este color de acá. Y, por ejemplo, en este caso, que nos presentó una salmonella, cuando ellos hacen reducción del telurito, entonces toman este color negro, ¿sí? Entonces, por ejemplo, con eso yo ya podría saber o intuir que posiblemente tengo el género Salmonella, en esta muestra que puse acá. Este es un medio para determinar si hay presencia de microorganismos que se llaman serios. En este caso, un estafilococos, pero este estafilococos es un estafilococos epidermidis, por ejemplo, que es de color amarillo. No es el estafilococos aureus, por ejemplo, que nos da esos otros perritos que les contaba en clase que hasta nos puede enfermar y matar. Si fuera un estafilococo aureus, por ejemplo, los colores serían negro intenso. Entonces, miren que dependiendo de los medicamentos y los indicadores nos va a facilitar pues, la detección de los microorganismos que queremos estudiar. Bueno, muy bien. Entonces, ¿cómo llegamos a los medios de cultivo que tenemos hoy en día? Digamos, cuando vimos historia de la microbiología, vimos eh, varios desarrollos, ¿cierto? De las líneas de la microbiología en sí, pero esto no pudo ser posible sin poder recuperar a esos microorganismos de las muestras que analizaban. No solamente era ponerlos en microscopio como parte un poco del enfoque que vimos en la historia, sino claramente pues cómo lo podían sembrar. Eh, los primeros microorganismos que se sembraron fueron microorganismos fúngicos. Rafael y lo que hacía era utilizar gelatina y sobre la gelatina le ponía muestras de hongos que pues ahí se iban desarrollando y de ahí tomaba sus muestras y hacían sus observaciones. Luego Lister, yo les hablé de Lister cuando les comenté que una de las formas más eficientes de eliminar microorganismos es lavándose las manos. Lister fue una persona que si ustedes recuerdan, pues decía, bueno, si el instrumento con el que hacemos la cercenación de una extremidad, la laváramos y la limpiáramos pues por cada paciente, seguramente se va a reducir pues la causa de muerte que más que por la herida era por la infección. Y también dijo pues, que los médicos, las enfermeras, ¿no? Que no tuvieron pacientes de lavarse las manos. Luego más adelante incluyó el uso de algunos agentes químicos. Él es el mismo Lister, él también empezó a trabajar haciendo microorganismos con medios líquidos, ¿sí? Medios líquidos y trabajaba con diluciones seriadas para ir disminuyendo las concentraciones microbianas para hacer procesos de selección mucho más específicos de microorganismos. Luego Robert Koch, que yo les conté que trabajaba sobre trabajos de papa, trabajó con caldos de carne, y unos caldos que, como ustedes saben, pues viene del uso
que le daba Pasteur para, digamos que lo utilizaban más que para sembrar microorganismos. ¿Se acuerdan cuando vimos el de con la teoría de la generación espontánea? Pues ellos utilizan el caldo de carne, perdón, como para poder hacer cultivos, ¿no? También utiliza no la gelatina de manera separada, sino que la empieza a combinar con este caldo de carne, haciendo pues unos medios nutricionalmente un poquito más procesados para los microorganismos. Luego viene Walter Hess, que recuerden que la esposa, Fanny, le da el consejo de utilizar el agar-agar porque la gelatina, el problema es que les ponemos proteolíticos, eh, pues la van a utilizar como fuente de carbono y pues la gelatina se va a degradar porque se rompen los enlaces químicos que hacen que se mantenga como semisólido. ¿Sí? Entonces, es cuando Walter Hess dice, bueno, voy a introducir el agar-agar, que yo les comentaba en clase, pues que hasta el día de hoy es la sustancia que utilizamos para poder hacer los medios de cultivo, ya que no es utilizada ni como fuente de energía ni como fuente nutricional, entonces no es degradable. Luego Petri eh, hace un rediseño de bandejas de vidrio, porque antes lo que hacían es que era coger una bandeja grande y dentro de la bandeja ponían los huevos de papa, o preparaban las gelatinas o los caldos y los ponían ahí en solidificar. Y lo que hacían con otra bandeja la ponían encima, pero pues estaba más, ¿no? No exactamente el mismo tamaño. Lo que hace Petri es diseñar las cajas que nosotros conocemos hoy en día, que aprendimos en clase a manejar, y ahí empezó a colocar esos medios de cultivo, pues un poco primitivos a lo que tenemos hoy en día para poder empezar a cultivar. Y eso ayudó bastante a la reducción, digamos, de contaminación. Luego Villerinki y Winograsky, que fueron las personas que inician esa línea de la microbiología y la ecología microbiana, empiezan a utilizar los mismos nutrientes que estaban en la naturaleza para poder empezar a recuperar de manera muy específica microorganismos que ellos tenían por interés, particularmente microorganismos del ciclo del nitrógeno y del ciclo del azufre. Entonces, a medida que se fue desarrollando los modos de cultivo, se fueron perfeccionando la forma de su preparación, la forma también de cómo recuperar los microorganismos. Luego encontramos que más adelante quien empieza a introducir otros tipos de agentes fue Wurtz, quien empezó a utilizar indicadores de pH, que como les mencionaba hace un momento. Esos indicadores de pH pues permiten poder visualizar ciertas reacciones metabólicas o unos microorganismos en especial, ¿sí? Y esos medios de cultivo los podemos trabajar en cajas de Petri cuando los trabajamos como medios sólidos. Cuando trabajamos como medios líquidos o sólidos, o semisólidos, dependiendo de lo que queramos utilizar, también lo podemos hacer en típicos recipientes de Lermeyer. En todos de ensayo normalmente trabajamos con medios líquidos y semisólidos. Bueno, entonces, cuando ese medio de cultivo es un medio de cultivo que solamente tiene los mínimos nutrientes que toda célula requiere para su desarrollo, se consideran medios simples, medios nutritivos, así les denominamos. Eso quiere decir que si tiene los nutrientes que toda célula necesita, son unos medios que nos van a servir para hacer recuperación de diferentes microorganismos, eh, de las muestras que necesitemos. Nos va a permitir hacer mantenimiento, o sea, ¿qué quiere decir mantenimiento? Cuando yo ya tengo el microorganismo puro, yo lo tengo seleccionado. Entonces, en este tipo de medios lo que hacemos es como mantener su crecimiento en el tiempo. Bueno, estos medios de cultivo, entonces, son como unas de las primeras opciones. Si yo todavía no sé muy bien con quién voy a trabajar, si no sé específicamente a quién estoy buscando, ¿cierto? Serían los medios que inicialmente emplearíamos.
para poder hacer la recuperación de esos microorganismos. Si yo ya sé con quién estoy trabajando, pues utilizaría unos medios con aditamentos. Por ejemplo, este tiene unos colorantes y dependiendo de si toman o no toman la lactosa, en este caso es un medio que me permite a mí determinar si hay o no presencia de Escherichia coli. Entonces, si Escherichia coli, que es lactosa positivo, o sea, puede consumir lactosa, acidifica el medio y el colorante se precipita donde está el crecimiento y por eso los pulmones pues toman este color. Entonces, cuando uno hace esa siembra, uno lo que puede determinar es que posiblemente el microorganismo o ese coli, dependiendo del origen de la muestra, o sencillamente desde el punto metabólico, microorganismos que son capaces de emplear la lactosa, ¿sí? En este lado, lo que tengo es el crecimiento del microorganismo. Ustedes ven que el medio tiene una tonalidad roja, que lo que es adicionado a este medio, que es un medio que se llama carboximetilceluloso, después del crecimiento de un microorganismo que se ha sembrado ahí, se le ha adicionado también un colorante que se llama Rotile, no les son de pH, también podemos usar colorantes, no son indicadores de pH. Ustedes ven que tenemos unas zonas muy rojas y una zona mucho más clarita. Aquí lo que estamos determinando, miren, no es el género del microorganismo sembrados, sino que estamos haciendo es una clasificación inicial, sino lo que estamos mirando es si es capaz o no es capaz de degradar la celulosa. ¿Sí? Donde hay degradación, es donde vemos la coloración más clarita, porque la célula pues, se ha ido fracturando por la acción de la enzima y eso lo vemos después. En el caso de arriba, este crecimiento es muy particular de Bacillus megatherium y tiene, digamos, unos nutrientes muy característicos para su metabolismo. En este lado tenemos unas placas para determinar presencia de microorganismos en superficies. Y bueno, ya viene con un colorante específico para determinar ciertos géneros, pues de interés, por ejemplo, en la industria farmacéutica, de alimentos que se utilizan bastante este tipo de sustancias. Muy bien, entonces ya tenemos claridad en qué son los medios de cultivo, eh, cómo hoy en día tenemos los medios de cultivo que empleamos, ¿cierto? Y su desarrollo a través del tiempo, cómo evolucionó la comprensión de cómo poder darle esas condiciones, como digamos, nutricionales y ambientales. Al inicio, claramente, muy de ensayo error, porque pues esta ciencia estaba en el surgimiento. Yo no sé si les he contado, en mitología le llaman la cenicienta de la ciencia, que era una ciencia que inicialmente como que no le tenían muy presente, pero fue una ciencia que se desarrolló y se sigue desarrollando de manera exponencial y pues que se le ha visto su importancia en todas las áreas. Como les he dicho, los microorganismos hay en todo lado y por ende pues es una ciencia que va a impactar en muchas ramas, ¿no? Muy bien. Ahora, para poder entender los diferentes tipos de medios de cultivo que trabajamos, ¿cierto? Y por qué debo seleccionar ciertos tipos y cierta composición. Pero lo primero que yo tengo que entender es que yo debo conocer muy bien la química celular y la nutrición microbiana. Si hacemos que un medio de cultivo nos da los nutrientes que requiere un microorganismo, mínimos, como decíamos, de los medios simples o de manera más compleja, ¿cómo diseño un medio de cultivo? ¿Cómo selecciono el mejor medio de cultivo así ya esté, digamos, industrializado y no lo vendan? ¿Cómo hacer esa selección? Yo tengo que conocer, como les digo, muy bien cuál es la composición química, cuál es la bioquímica del organismo y de esa manera también sumar las condiciones físicas, las condiciones químicas, ¿cierto? Entonces, miren que un medio de cultivo no es solo una gelatina y de colores donde yo voy a poner la masa,
o la muestra, por ejemplo, que traigo, ¿cierto? Porque yo puedo perder meses, años de trabajo si ya me seleccionó mal y no lo intenté. Entonces, aquí en esta imagen y en el capítulo 3 de Blog, de los microorganismos, que es de los libros que yo les dejé ahí en el aula, que por cierto, bueno, hago un paréntesis, para poder acceder a los libros que me han preguntado que no han podido, deben copiar cada enlace y una pestaña no hay navegador, y colocan, le dan clic, yo ya los revisé cada uno y puedo acceder a todos. Entonces, ahí hay uno que se llama BRIC, que es de los microorganismos. El capítulo número 3 habla del metabolismo microbiano y ahí encuentran pues parte de la información que estamos hablando. Bueno, para que lo puedan estudiar. En los otros libros, creo que les di el de Tórtola y bueno, en los otros libros que les doy también van a encontrar información sobre el metabolismo microbiano, el crecimiento y cultivo. O, pues bueno, en internet y demás, pues ustedes pueden hacer la consulta para que complementen la información. Entonces, cuando hablamos de química celular y nutrición, lo que hacemos referencia. Pues primero tenemos que conocer cuáles son los nutrientes que constituyen la célula, ¿cierto? Entre esos nutrientes tenemos dos grandes grupos, los macronutrientes y los micronutrientes o nutrientes traza. ¿Listo? Como dicen sus nombres, los macronutrientes son los que vamos a encontrar en mayor cantidad en una célula y por ende nos va a requerir esa cantidad. Los micronutrientes están normalmente asociados con nutrientes que vamos a encontrar de manera selectiva. Por ejemplo, las proteínas azúcares. Entonces, el azúcar particularmente lo vamos a encontrar en esos aminoácidos. Por ejemplo, magnesio, calcio, manganeso, por ejemplo, se encuentran dentro de la célula en muy pequeñas cantidades porque lo que hacen es ayudar a estimular ciertas reacciones bioquímicas. Entonces no se necesitan en gran cantidad. Entonces, aquí esto que ustedes están viendo no sé cómo la tabla periódica me de los elementos. Y ustedes ven, tenemos ahí unos colores amarillos, unos cafés, unos rosados, y ustedes pueden observar en la parte superior, aquí nos va diciendo qué tipo de nutrientes son, ¿no? Entonces, los amarillos, que son hidrógeno, carbono, nitrógeno, oxígeno, fósforo, azufre, selenio, son elementos que son esenciales para todos los microorganismos. Entonces, no importa si estoy hablando de bacterias, de arqueas, de eucarias, todos tienen estos elementos. Ya hablamos de nutrientes traza, entonces tenemos los que son de color mm, rosadito oscurito. Dice cationes y aniones esenciales para que la mayoría de los microorganismos, algunos metales traza, que son los que están aquí en verde, ¿cierto? Los que están conmemorados y se utilizan para algunas funciones pues especiales, flúor, cadmio, bario, cierto estroncio y demás. Dice, los cafecitos no es esencial, pero los microorganismos, algunos microorganismos los pueden llegar a utilizar en sus metabolismos. Entonces, miren que ya vamos viendo que hay nutrientes que son generales y ya dependiendo del organismo, vamos a ver que hay unos nutrientes que algunos se utilizan, que otros no utilizan. Y vemos que estos que están en azul, a la fecha, se sabe que los microorganismos no los pueden metabolizar, ¿sí? Estos pues estos que tenemos aquí, ¿vale? Que son el periodo, esos periodos 8 en particular son elementos que ellos no degradan, ¿sí? Por su alta electronegatividad también. Muy bien. eh, ¿Cómo está compuesto químicamente una célula? Pues sabemos que el 70 al 80% es agua. Y en el restante, pues, ¿qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar todas las macromoléculas esenciales de una célula. ¿Cuáles son esas macromoléculas? Recordemos, proteínas, ácidos nucleicos, lípidos y polisacáridos, que aquí los tenemos en esta parte. Y vemos que el porcentaje más alto, uno pensaría que serían de los carbohidratos, pues no. La parte más alta que constituye una célula son las
proteínas, un 57%, luego los lípidos, con 9,1%, luego los polisacáridos, los lipopolisacáridos y pues ya lo que viene siendo el material genético. Recordemos que los monómeros de cada uno de ellos, ¿cuáles son? Los ácidos nucleicos son nucleótidos, los aminoácidos, los ácidos grasos y los azúcares. Pues, según lo que ustedes me dijeron en la última clase, pues es lo que están recordando de química orgánica y viendo para poder introducir eso en lo que es la bioquímica, ¿cierto? Comprender la química celular. En el caso entonces de los microorganismos, uno dice, "Oh, ¿por qué esto me interesa? Pues porque si estos son los macroelementos, ¿cierto? Lo que más en una célula, pues yo tengo que asegurar los elementos que me contienen, las proteínas. Y como decíamos, por ejemplo, el monómero es un aminoácido. ¿Cómo está constituido un aminoácido? Pues recordemos que un aminoácido tiene un carbono central, tiene hidrógenos, tiene oxígenos, perdón, el grupo carboxilo, tiene nitrógeno en el grupo amino o amonio, pero el 16 3, 8 y 4, y tiene un radical. Y en esos radicales normalmente ¿qué encontramos? Carbonos, hidrógenos y en algunos casos azufre, ¿sí? Entonces, miren, eso lo tengo acá. Carbonos, oxígenos, nitrógenos, hidrógenos y azufre. Si estamos hablando de carbohidratos, carbonos e hidrógenos, ¿cierto? Si estoy hablando de lípidos, carbonos y hidrógenos. Si estoy hablando de DNI, ¿qué más necesito? Fosfatos, nitrógenos, ¿cierto? Entonces, miren que esto que yo tengo acá es lo mínimo que yo necesito para que la célula construya esas cuatro grandes macromoléculas en las que podemos clasificar los nutrientes. ¿Vale? Ya dependiendo de la célula, pues necesariamente hay que adicionar esos micronutrientes para que la célula pueda funcionar. ¿Cómo se diseñan los medios de cultivo? Los medios de cultivo se diseñan a partir de conocer específicamente esa química. Entonces, lo que se hace es que se cultivan los microorganismos. Si yo quiero ya diseñar un medio muy específico, se hacen las cenizas, se hace el análisis físico-químico y a partir de ese análisis se empieza a construir los medios de cultivo. Pero no solamente nos podemos quedar con conocer estructuralmente qué tipo de elementos tenemos, sino que también tenemos que conocer las rutas metabólicas, tenemos que conocer cómo se dan los procesos de construcción, de degradación, catabolismo, anabolismo, los procesos de producción de energía, que es el alcoholismo, cuáles son esas condiciones que nos permiten que la célula tenga un metabolismo específico, qué tipos de enzimas yo quiero obtener a partir de ellos o qué tipo de reacciones quiero que hagan de acuerdo a lo que yo quiero estudiar, ¿cierto? A nivel ambiental. Entonces, por ejemplo, producción de enzimas que puedo utilizar en la agricultura, producción de enzimas que puedo utilizar para la irrigación, microorganismos que me van a proteger cultivos, que me pueden proteger animalitos, que me pueden ayudar a combatir el cambio climático. Entonces, miren, dependiendo de lo que yo quiera, pues yo tengo que entender cómo funciona la célula por dentro. Si yo no tengo eso claro, no voy a saber qué tipo de medios utilizar, no voy a tener protocolos adecuados y no voy a poder lograr determinar específicamente, pues, el proceso o el producto microbiano que necesito. Bueno, entonces por eso la microbiología no puede estar separada de la química, no puede estar separada de la física, vamos a ver más adelante que la matemática tampoco. Por eso, cuando hablamos de biotecnología, que es la suma de todas esas ciencias para la ingeniería, pues es que ese conjunto de trabajo interdisciplinar es lo que nos permite hoy en día tener las nuevas industrias tecnológicas, ¿cierto? A partir de conocer y trabajar con estos organismos vivos, ¿no? Muy bien, entonces al comprender esa química celular, ¿qué es un medio de cultivo? ¿Qué contiene? ¿Por qué y para qué lo necesitamos? Entonces, ahora sí vamos a hablar de la clasificación. ¿Listo? De los medios de cultivo. Entonces, los medios de cultivo se pueden clasificar por su forma de presentación.
Entonces, si son sólidos, semisólidos o son líquidos. ¿Cuál es la diferencia entre los tres? La presencia o la ausencia de agar-agar, que es el polimerizante del medio de contacto. ¿Listo? Entonces, si no tienen agar-agar, pues no se va a polimerizar y se mantiene líquido. Esos nutrientes, esos aditivos, colorantes, indicadores que pusimos, van a quedar suspendidos en un medio líquido. ¿Ok? Si le colocamos agar-agar, entre el 1 al 2%, hablamos de un medio sólido, por debajo del 1%, entonces estamos hablando de medios semisólidos. ¿Cuándo utilizamos cada uno? Entonces, yo utilizo un medio líquido cuando yo lo que quiero es mantener en crecimiento abundante y hacer una buena colección de biomasa del microorganismo. Entonces, lo hacemos en líquido. Si yo quiero determinar, por ejemplo, degradación de ciertos nutrientes en condiciones facultativas, particularmente anaerobias facultativas o microaerofílicas, voy a utilizar un medio semisólido. Si quiero determinar si hay motilidad o no hay motilidad, entonces utilizo un semisólido. Un sólido pues va a tener mayor cantidad de agar-agar, por ende esa red polimérica que se forma va a ser mucho más estrecha. Y al ser más estrecha va a ayudar a capturar y mantener los microorganismos en un sitio para que ellos al crecer vayan agregándose unos encima de otros y se nos forme una estructura que se llama colonia. ¿Ok? Y la colonia es la biomasa que nosotros podemos ver de crecimiento en un medio sólido de los microorganismos. Cada una de esas colonias que vamos a ver en los medios de cultivo tiene unas formas específicas que van a depender de la nutrición del microorganismo, de las condiciones físico-químicas que les estamos brindando y de la forma de las taxias que ellas van a desarrollar de acuerdo a los aditivos y nutrientes que colocamos en el medio de cultivo. Y ahorita cuando hablemos del taller, pues les voy a mostrar cómo, y en lectura de resultados, pues lo que hago referencia con esas formas diferentes. Bueno, cada una de esas colonias se conocen como UFC, unidades formadoras de colonias. ¿Listo? Unidades formadoras de colonias. ¿Qué es lo que nosotros queremos obtener? Pues para poder determinar, empezar a determinar características de crecimiento y poder hacer la distinción, caracterización de lo que queremos de interés. Bueno, muy bien. Ahora, los medios no solo se clasifican por la forma de presentación, ¿cierto? Si tiene o no tiene agar, sino por su composición nutricional. ¿Listo? Entonces, si los medios, a ver, no, sería, o sea, discúlpenme, me trae aquí con toda la información que tengo en la cabeza. Otra vez. Si la composición nutricional es exacta, o sea, yo sé cuánto estoy colocando de cada elemento, ¿cierto? Eso que vimos hace un momento, cuántos carbonos, nitrógenos, hidrógenos, sulfuros, o sea, químicamente yo sé, se llaman medios de cultivo definidos. ¿Listo? Si esos medios definidos me brindan lo mínimo necesario para el desarrollo celular, por lo que acabamos de ver, se llaman medios químicamente definidos simples. ¿Listo? Pero yo puedo tener un medio químicamente definido donde lo puedo ir como adicionando o complementando con indicadores de pH, con colorantes, por ejemplo, con antibióticos o antifúngicos. Sí, también lo que quiero es eliminar ciertos microorganismos o evitar que no me crezcan ciertos microorganismos para que no me van a contaminar el cultivo. ¿Listo? Ese tipo de medios de cultivo serían medios químicamente definidos selectivos. Entonces, cuando yo adiciono un aditivo que me va a permitir seleccionar
sea porque inhibo crecimiento, ¿sí? Y favorezco otro. En medio de las reacciones voy a favorecer un metabolismo. Entonces yo digo que es selectivo, ¿sí? O sea, digamos, el mismo nombre no lo dice, nos va a permitir favorecer unos y a otros no. Bueno, ahora, muchos de los nutrientes que nosotros utilizamos para preparar los medios nutritivos no sabemos exactamente cuál es su composición. Por ejemplo, utilizamos bastante el extracto carne, o sea, se coge la carne, lo que hacen es liofilizarlo, o sea, le sacan toda el agua, luego eso lo muelen y ese preparado de carne es lo que se utiliza en los medios de cultivo. Yo puedo pesar un gramo siempre pues, para preparar mi medio de cultivo, pero como es un compuesto complejo, yo le puedo decir, por cada gramo tengo, no sé, 120 carbonos, 30 nitrógenos, y así sucesivamente. Cuando entonces yo no conozco exactamente cuál es la composición química de mis nutrientes, clasifico los medios como medios de cultivo complejos. ¿Listo? Entonces, tenemos dos grandes grupos, los medios de cultivos químicamente definidos y los medios de cultivo complejos. Los complejos también pueden ser selectivos, ¿sí? Yo también les puedo poner ciertos componentes, ciertos inhibidores de crecimiento. Ahora, si yo coloco algunas sustancias que no me actúan como inhibidores, pero me ayudan a determinar ciertas reacciones metabólicas, yo digo que los medios de cultivo son diferenciales. Algunos pueden ser diferenciales y selectivos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ¿se acuerdan del medio al comienzo que les mostré rosadito con un crecimiento negro? Ese medio se llama Salmonella Shigella. Entonces, ahí hay presencia de glucosa que todas las células comen. Entonces, hay en muy pequeña concentración, ya que todas inician su crecimiento, pero cuando se acaba la glucosa, los microorganismos empiezan a mirar qué otros nutrientes hay, y el segundo nutriente que vamos a encontrar que está en mayor concentración es la lactosa. Si son consumidores de lactosa, entonces van a acidificar el medio y el medio se vuelve de un color rosa y las células también. Pero cuando son las salmonelas, ¿sí? Entonces, van a consumir la glucosa, también acidifica, porque siempre que consuman un azúcar, el producto es ácido, pero en este caso también tiene la capacidad de degradar otros compuestos que tienen telurito, que son las sales como de hierro, que cuando reaccionan con las sales del medio, se van a precipitar y toman esa coloración negra que vimos. Entonces, miren, ese mismo medio donde yo puedo poner a crecer una muestra que tenga diferentes microorganismos para ayudar a diferenciar qué tipos de microorganismos hay de acuerdo a su metabolismo. Pero si adicionalmente le pongo, por ejemplo, un antifúngico para pues, evitar que me crezcan hongos, entonces miren que ese medio ahora es un medio diferencial selectivo. Y los nutrientes no son químicamente definidos, por ejemplo, son extracto de levadura, extracto de carne, eh, no sé, por ejemplo, vamos a decir, inventémonos un medio aquí, medio arveja con zanahoria, entonces hago el puré y lo mezclo, pues yo en un puré pues no voy a saber exactamente cuánto tengo. Entonces sería un medio que, medio complejo diferencial selectivo, ¿sí? Entonces, dependiendo de si conozco o no conozco los nutrientes, químicamente definido o complejo. Y ya de los medicamentos, ¿cierto? ¿Y cuál sería el objeto de cada uno de ellos? Yo digo que esos medios pueden ser diferenciales, pueden ser del tipo selectivo o ambos, ¿sí? Ambos, diferenciales selectivos. Ahora, los medios también se pueden clasificar como medios enriquecidos. ¿Qué es un medio enriquecido? Es un medio que ya tiene una composición de base, ¿listo? Que puede ser definido complejo, que dependiendo de los microorganismos que estemos estudiando, nos damos cuenta que requieren
unos nutrientes adicionales especiales. Por ejemplo, lo que hizo Cos con usar sangre coagulada, ¿sí? De pronto en este medio base que tenía, pues sean otros, pero no específicamente el que él quería, que era Mycobacterium tuberculosis. Cuando lo enriqueció con la sangre coagulada, entonces, pues ya pudo obtener el crecimiento. ¿Listo? Entonces, esa es la clasificación de los medios de cultivo. Bueno, muy bien. Entonces, en esta diapositiva, lo que vemos son la composición de uno, dos, tres, cuatro medios de cultivo. Esto específico para Escherichia coli y esto para el Conostoc mesenteroides. Este es un medio en el cual podría crecer estos dos anteriores microorganismos. Y acá tenemos un medio para un bacillus ceparos. ¿Listo? Lo que quiero que vean acá, entonces, son esas composiciones que les mencionaba, tanto en el primer medio, en el segundo y en el último, si ustedes detallan cada uno de los elementos. Yo podría hacer una estequiometría química, ¿cierto? Decir cuánto tengo de cada uno de esos componentes, porque pues su fórmula química me lo permitiría, ¿cierto? Aquí, aunque nos hablen de aminoácidos, purinas, vitaminas, si yo voy a la estructura química, pues yo puedo determinar cuánto me está aportando de cada elemento que constituye esas moléculas. ¿Listo? En el caso de este medio de cultivo, miremos las composiciones. Tenemos glucosa, tenemos extracto de levaduras, tenemos unas levaduras liofilizadas que son después maceradas para hacer como una especie de polvillo. Peptona, que es un extracto de carne, ¿cierto? Eh, la glucosa, yo quiero saber cuántos, el fosfato eh, de potasio con dos hidrógenos también podría, pero de estos dos no. Ya en ese momento, y si solamente tuviera uno de estos componentes, sino que es medio complejo. ¿Listo? Todos esos nutrientes siempre los vamos a disolver en agua destilada. No podemos utilizar agua de la llave, que se conoce como agua dura, porque esos carbonatos, en algunos casos también traen metales, pues nos va a afectar los nutrientes que traemos, ¿cierto? Siempre se debe ajustar el pH de los medios. Normalmente trabajamos con pHs neutros, pero ahorita veamos el medio de Bacillus, por ejemplo, estos medios se trabajan con pH de 2. Entonces, ya dependiendo de lo que hagas, estamos presentes en el equipo, estamos utilizando el pH adecuado. Siempre emplear el material estéril, ¿sí? Tanto eh, para el momento de la preparación como para su uso después. Entonces yo debo tener estéril, pues el material en donde voy a trabajar. Luego se ponen los nutrientes en el agua destilada. Se hace un calentamiento inicial para que haya una buena disolución y se deja hasta que inicie con un primer burbujo muy pequeñito, que no empiece un proceso de ebullición, sino también por calor. Tenemos muchos nutrientes termolábiles, que se nos va a dañar el medio. Y luego de ahí pasamos y la llevamos al autoclave, que como ya les comenté, el autoclave es ese equipo donde vamos a hacer un proceso de esterilización. Recordando que la esterilización es para eliminar toda la forma de vida, incluidas las esporas bacterianas. Lo que yo tengo que garantizar es que ahí no me vaya a quedar ningún microorganismo que me lo va a contaminar, va a crecer, pues me va a dañar mis experimentos. Siempre, si utilizamos un medio de cultivo comercial, debemos emplear las cantidades exactas, a menos que nosotros ya empecemos a jugar por conocer nuestro microorganismo, a complementar, a enriquecer, ¿cierto? Para hacer alguna variación. Pero si no es así, siempre debemos trabajar exactamente la cantidad que dice la casa comercial. Y siempre debemos hacer control de calidad. Entonces yo debo preparar los medios de cultivo y luego de eso debo tomar algunos al azar, ponerlos a incubar para determinar que no vaya a haber ningún crecimiento, pues, que no se ve ahí. Entonces tengo que estimular
cierta temperatura para mirar si realmente quedó estéril esos medios. Tengo que determinar cambio de color, tengo que determinar cambio de pH y de esa manera pues yo poder estar seguro que estamos utilizando el medio de cultivo eh, adecuado, ¿sí? Para nuestros protocolos. Este es uno de los medios de cultivo que vamos a emplear en mi laboratorio bastante para hacerle siembras, la siembra inicial que ustedes van a trabajar de la muestra, que se denomina agar nutritivo. Este agar nutritivo tiene peptona, extracto de carne, cloruro sódico, o sea, NaCl, sal, y agar, no tiene nada más. Entonces, la peptona y el extracto de carne nos van a dar los macronutrientes, cloruro de sodio, los nutrientes traza, y este sería un medio químicamente definido o complejo, ¿cierto? De acuerdo a lo que ya hemos visto. ¿Por qué se llama nutritivo? Porque es un medio cultivo que nos va a dar los mínimos nutrientes para cualquier célula. Si ustedes ven, miren el color del medio cultivo, es un color amarillo clarito, y aquí tenemos 4 microorganismos diferentes creciendo. Si ustedes ven, esos colores van entre beige, un poquito amarillito oscuro, pero si no tuviéramos aquí, por ejemplo, los nombres de estos dos o de estos dos, muy seguramente no tendríamos ni idea de qué microorganismo fue sembrado ahí. ¿Sí? En los medios nutritivos no tienen componentes que los hagan diferenciales, ni que los hagan selectivos, ni que los hagan enriquecidos. ¿Listo? Eso significa un medio nutritivo. Por el contrario, aquí tenemos un medio diferencial. Entonces miremos la composición. ¿Listo? Entonces dice que tiene peptona de caseína, peptona de carne, cloruro sódico, lactosa, mezcla de sales biliares, rojo neutro, que es un indicador de pH, violeta de cristal, que es un colorante que se va a precipitar cuando hay ciertas reacciones, el agar-agar, que no solidifica. ¿Ok? Bueno, muy bien. Este también, ya por los componentes, pues es un medio complejo. Tradicionalmente, al tener un indicador de pH y un colorante, como vemos en la imagen, ¿listo? Pues es un medio complejo. Entonces, tenemos tres crecimientos. ¿Listo? Tenemos tres crecimientos. El primero es prácticamente el color del medio y son aquellos microorganismos que logran crecer a partir de la peptona de caseína y la peptona de carne, pero no son capaces de utilizar el único azúcar que tenemos, que es la lactosa. Este es un medio vacuno. Es parecido al de salmonella Chile, a lo que les he venido hablando. Pero aquí sí solamente lo único azúcar es lactosa. O sea, aquí queremos saber si consumen o no consumen lactosa. Nunca. Y tenemos dos microorganismos, ¿listo? Que sí consumen la lactosa, porque lo sabemos, porque el rojo neutro en pH ácido es de un color rosa rojizo, ¿listo? Y vemos que aquí estos microorganismos toman esas coloraciones, ¿listo? ¿Cuál es la diferencia ahora entre estos dos? Vemos que este microorganismo, pues vemos que en donde su biomasa se formó, ¿cierto? Pues es donde está el color. Si vemos este otro microorganismo, vemos que al fondo o en el medio de cultivo hay un precipitado y como un aclaramiento alrededor, ¿cierto?, de la sal. ¿Por qué pasa eso? Porque pueden tomar las sales biliares, las degradan y esa degradación, ese rompimiento de ese compuesto, sumado a la acidez, sumado al colorante, el indicador de pH, pues nos dan estos halos, así se denominan. Cuando ya los veamos en clase en el laboratorio, pues ya ustedes los van a poder distinguir, ¿sí? Que si ustedes ven, no es que esté coloreada la biomasa, sino que se colorea es el medio cultivo de acuerdo a las reacciones metabólicas que allí se pueden presentar. Bueno, entonces ahí tenemos un medio que complejo, diferencial. ¿Listo? Este medio de cultivo también es un medio diferencial
Y en este medio tenemos rojo de fenol, que es otro indicador de pH, que en pH ácido es amarillo, es al contrario del rojo neutro, ¿sí? O sea, el rojo neutro en pH ácido es rosa rojizo, pH neutro es como un naranjita claro y en pH básico es amarillo. El rojo de fenol no contrario. En pH ácido es amarillo, pH neutro es como un naranjita, igual que el otro, y en pH básico es de rosa a rojizo. ¿Listo? Entonces, miren, el medio de cultivo cuando se prepara queda este color, ¿cierto? Tenemos ahí manitol, tenemos proctona de carne, nitrato de potasio, ¿ok? Entonces ya vemos que es un medio complejo, es un medio diferencial por el tipo de azúcar tan específico. De otra manera también nos lo hace selectivo, porque no todos los microorganismos consumen manitol. En cambio, en el caso de la lactosa, muchos sí la consumen, otros no tanto. Entonces, miren que dependiendo también de la especificidad ya metabólica, un mismo nutriente nos puede volver un medio diferencial selectivo, ¿no? Y aquí quiero que ustedes vean lo siguiente. Tenemos un microorganismo que utiliza son las proteínas del medio, por eso el medio es alcalino, porque hay liberación del grupo amonio. La Escherichia coli sí puede consumir el mannitol, entonces vuelve el medio ácido. Yo les digo ahorita que a partir de azúcares los productos son ácidos. Y tenemos una Klebsiella que solo vuelve, digamos, uno ve color arriba amarillo y abajo no, no hubo cambio. ¿Por qué? Porque las Klebsielas son aerobias facultativas, ¿sí? Mientras que las Escherichia coli son del tipo anaerobias facultativas. Entonces ellas por eso crecen en todo el tubo, ya que el oxígeno disuelto que hay aquí, que es menor al que está acá, no le afecta, porque tiene esa capacidad de crecer con o casi sí presencia de oxígeno, mientras que las Klebsiella no. Por eso vemos que la concentración está marcada acá. Entonces también estos medios que están en medio líquido, pues están en tubo, aparte de el metabolismo nutricional, nos permite entender cómo es ese metabolismo de la respiración oxigénica y anoxigénica. ¿Ven? Entonces miren que ya dependiendo de la complejidad, de la forma de la presentación del medio, de los nutrientes, del metabolismo y la química celular, pues podemos ir diferenciando cada uno de esos medios que requerimos. Bueno, en esta diapositiva que les dejo acá es para que ustedes vean algunos problemas que son muy comunes, que se presentan en los laboratorios cuando utilizamos medios de cultivo, que se pueden deshidratar, entonces es cuando colocamos, por ejemplo, en las cajas o los tubos muy, un grosor muy leve, entonces con la temperatura de la incubadora pues se nos va a secar, o cuando no hago una correcta disolución y pongo menos, hice mal un cálculo, entonces pongo menos agua a lo que se necesitaba, pues al quedar más solutos pues también se nos va a ver deshidratado el medio. Si el agar-agar no queda translúcido, ¿cierto? Sino como unas natas, ahí nos quedó mal. Si no utilizamos el pH correcto, algunos nutrientes se pueden dañar o se pueden precipitar. Pérdida de algunas propiedades, por ejemplo, que les particularmente se da en el momento que yo lo estoy preparando y lo caliento. Si lo dejo hervir, ya ahí dañé el medio. Si hay presencia de microorganismos o coloraciones, muy seguramente están contaminados. ¿Sí? Entonces, preparar medios no es tan sencillo, es bastante complejo porque hay que tener mucho cuidado en el material que utilizo, en el protocolo de preparación, en el protocolo de esterilización, en el protocolo de servido, luego en el protocolo de conservación en las neveras y claramente en el momento que les voy a utilizar hacer las siembras. Si yo no tengo unas siembras tácticas con, sin presencia de otros organismos, pues yo puedo tener el mejor medio de cultivo, pero si en el momento de sembrar no lo hago bien, pues me tiro todo el proceso que duré
2, 3 días hacerlo. Bueno, entonces sí es importante que cuando en el laboratorio en que ustedes no van a preparar los medios, si sean muy rigurosos en su empleo, en su manipulación. Como yo les decía en clase, las cajas no se deben abrir demasiado, porque no estamos en un ambiente completamente libre de microorganismos y pues vamos a contaminar esos puestos que trajeron al laboratorio y pues luego el mismo microorganismo que tienen que mantener. Bueno, entonces ya sabemos cuál va a ser el microecosistema artificial en el cual los vamos a poner a crecer. Ahora la pregunta es, ¿cómo se desarrollan esos microorganismos en esos medios, cierto? ¿Cómo es que ellos crecen? El proceso por el cual los microorganismos aumentan su número, particularmente las bacterias, que es lo que estamos estudiando en este momento. Ya más adelante estudiaremos lo recordaremos, ustedes ya lo estudiaron, los protozoos, los virus, es la fisión binaria. El proceso de fisión binaria es el proceso por el cual a partir de una célula voy a obtener dos células y esas células son exactamente iguales. Por eso se dice que la fisión binaria es el proceso de clonación celular natural. Listo, entonces aquí en estas imágenes vemos qué es la fisión binaria. Como les decía, es cuando a partir de una célula vamos a obtener dos células hijas exactamente igual. ¿Cómo funciona este proceso? Entonces, tenemos una célula que está activa, que nutricionalmente está desarrollando todo su metabolismo. Y bueno, cuando está en esas condiciones ideales de nutrición, pues puede iniciar también su multiplicación celular. La fisión binaria inicia cuando primero hay un proceso de replicación del material genético y se obtienen dos copias exactamente iguales del ADN cromosómico. ¿Ok? Ese ADN cromosómico tiene que cada una de esas copias ir a uno de los lados, al polo de la célula, pero también que está ocurriendo al mismo tiempo. Si ustedes ven, la célula va a empezar a alargarse a medida que hace ese proceso. ¿Cómo lo hace? Pues logrando producir mayor cantidad de citoplasma, mayor cantidad de lípidos, de peptidoglicanos, y todo lo que vimos en estructuras celular procariota, y empieza a formar más polímeros de todas estas estructuras. Y de esa manera, pues va llevando esas dos moléculas de ADN cromosómico a cada uno de los polos de la célula. Cuando ya están allí esos polos, aquí ocurre algo muy particular con la pared. Aquí lo pueden observar en estos como puntitos, punticas, ¿cierto? Que se están formando hacia la parte ecuatorial de la célula. Lo que ocurre es que en el proceso de la fisión binaria tiene que haber un septo, como una pared, ¿sí? Un septo que se llama un septo de división, una pared. ¿Quién me forma esa pared? Pues el peptidoglicano, ¿sí? Entonces, el peptidoglicano empieza a construirse de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba, como ustedes ven aquí en la imagen, y hasta que se encuentra. En el momento que se encuentra, ocurre el anillo de constricción, que es esto que ustedes ven acá, y la pared se separa. Y al separarse, pues logro obtener mis dos células hijas exactamente iguales que la mamá. Y ese proceso es lo que conocemos como fisión binaria. Ok, ese proceso no ocurre exactamente en el mismo tiempo en todas las células. El tiempo de generación, ¿qué es el tiempo de generación? El tiempo que requiere una célula para ser dos células. ¿Ok? Entonces, ese tiempo
de generación va a variar. En algunos microorganismos es apenas de 20 minutos, en otros es de 40, en otros es de 90 horas, o puede ser de 2, 3 días. ¿De qué va a depender? Un microorganismo puede tener diferentes tiempos de generación. ¿De qué depende? De los nutrientes, si son fáciles de degradar y obtener energía para mantener su metabolismo activo, si tengo el oxígeno adecuado, el pH, la temperatura, los solutos, el agua, ¿sí? Entonces, miren que por eso es tan importante cuando cultivemos los microorganismos que ustedes van a traer, que tengamos muy claro cuáles son las condiciones de crecimiento y nutricionales, entre comillas, de ellos, porque digo que entre comillas, porque una cosa es lo que yo observo a simple vista, y otra cosa si yo hiciera un análisis químico, ¿sí? Pero más o menos podríamos intuir cómo es más o menos el metabolismo de esos alimentos. Aquí estamos viendo exactamente el mismo proceso, aquí de pronto hay unos elementos con más detalle de lo que les comenté. Lo más que ustedes, digamos, no necesitan, ni es el objetivo que se aprendan el punto a punto, el mesosoma, el ribosoma, el splicing, todo eso que ocurre ahí, sino que tengan presente que la división celular va a depender de los factores nutricionales y ambientales que tenga el microorganismo y que le brindemos. Entonces, aquí vemos, bueno, aquí esta imagen me gusta presentárselas porque aquí vemos, bueno, como tengo una célula que el peptidoglicano empezó a crecer hacia adentro y miren, a medida que ya se va uniendo eh, esas láminas de peptidoglicano, pues se van formando estos tractos esa pared hasta que llega y se empieza a reducir y se forma el anillo de constricción y ocurre la vasodilatación. Y en este lado, lo que les presento es la parte numérica de lo que implica la fisión binaria, ¿cierto? Entonces, cuando inicia el proceso de división, pues de una célula voy a obtener dos células hijas. De cada una de estas células vuelvo y obtengo dos, pero como es exponencial el desarrollo, entonces de esta primera célula, en el segundo nivel de división ya son cuatro, en el tercer nivel de división ya son 10 y pues así sucesivamente, ¿cierto? Entonces, miremos aquí en la parte superior, donde tengo una célula I de segunda división, ¿cierto? Esta primera división, discúlpenme, voy a obtener dos células signos, en la tercera cuatro, en la cuarta 8, ¿cierto? Y en la quinta 16 células, 32, 64. Y si esto es cada 20 minutos, pues en 120 horas, ¿cierto? O sea, 2 horitas, pues de un solo microorganismo ya voy a obtener 64. Si ustedes le dan las cuentas a 8 días, que es lo que ustedes van a tomar de trabajo entre muestra y muestra, pues ya tenemos millones, ¿no? De microorganismos. Por eso, tan importante pues que debemos estudiar la seguridad, el taller que hicieron, las lecturas de los artículos, para poder eh, utilizarlos adecuadamente, ya que en el laboratorio pues les vamos a dar todas esas condiciones ideales de desarrollo, esas condiciones de nuestro niño consentido, llamémoslo así, con la cantidad de biomasa que vamos a utilizar en live. Entonces, tocar una colonia, que se me llegue una gotica de microorganismo de cultivo líquido, como les decía, pues no es una tecnología, perdónenme la palabra, sino que es algo que debemos tener mucho cuidado, porque no es uno, no es dos, son millones de microorganismos y ya entendemos que era eso que hablábamos en su momento. Entonces, sí es muy importante que ustedes sean conscientes de ese desarrollo y que la fisión binaria es un crecimiento, un desarrollo de un tipo exponencial. Muy bien, entonces vamos a ver un video en el cual nos van a mostrar cómo es que se dan esas fases
dentro de todo este proceso que yo les he dicho de una célula, obtener dos células hijas y en qué momento se da ese desarrollo exponencial. ¿Listo? Entonces, vamos a mirar ese video que se les voy a dejar, porque aquí estoy viendo que no es que le dé clic, no me deja grabarlo, pues es porque es un video de YouTube, muy seguramente, pero se les voy a dejar debajo del enlace. Igual les voy a subir esta presentación en PowerPoint, y ahí encuentran en esta diapositiva el enlace, ¿sí? Entonces, ahí lo cliquean o si no, se los dejo ahí el enlace directo en el aula para que lo puedan ver. En este video, entonces vamos a ver cada una de esas fases de desarrollo. Entonces, cuando nosotros sembramos, mira aquí, cuando nosotros sembramos en los medios de cultivo nuestras células, ¿ok? Esas células no empiezan creciendo, ¿sí? Esto es tiempo, esto es la cantidad de células, ¿ok? Sino que ellas tienen que pasar por un proceso de adaptación. Cuando metabólicamente ya están adaptadas y están activas, empieza ese proceso de fisión binaria, que es exponencial porque de una célula obtengo dos células. Entonces voy en ese crecimiento exponencial y aquí pueden pasar dos cosas. Si yo mantengo dándole nutrientes al microorganismo, ese crecimiento no va a parar y va a ser una exponencial permanente. ¿Ok? Pero si hay ese medio cultivo, que es lo que nosotros vamos a trabajar en el laboratorio, que son las cajitas de Petri, nosotros no vamos a estar allá inyectándole nutrientes, ¿cierto? Esos nutrientes pues se van a ir acabando por el mismo proceso metabólico de los microorganismos. Entonces va a llegar un punto en que el medio nutricionalmente no me va a sostener más el metabolismo y por ende algunas células ya dejan de dividirse y otras que sí lo están haciendo, digamos como que se compensan. Por eso ustedes ven que aquí en el tiempo parece que volviera y parara, ¿cierto? Todo el desarrollo, pero no es que pare todo, es que se equilibra entre las que van parando su crecimiento con las que siguen creciendo, ¿ok? Y luego vemos que hay un descenso. Ahora sí en esas células viables, o sea, esas células que si tomáramos seguirían creciendo, porque ya aumenta el porcentaje de células que han parado su división a través del proceso de fisión binaria. Entonces ya no hay ese equilibrio entre las que están creciendo, sino que ya tengo muchas células que ya empiezan a morir, empiezan a dejar de crecer y vemos que hay un descenso en el desarrollo. ¿Ok? Muy bien, entonces aquí vemos esas mismas fases. Entonces, la primera fase de la curva de crecimiento, entonces esto cuando graficamos el logaritmo del número de células versus en el tiempo, lo que estamos graficando es ese tiempo de generación de nuestra célula. Ya esto es lo que le llamamos curva de crecimiento. Ese crecimiento, entonces, como les decía, va a iniciar con una adaptación y a esa fase le conocemos como fase de latencia, fase de adaptación o fase lag, L-A-G. ¿Listo? De latencia en inglés. Así lo pueden encontrar. Como les decía, una vez superada esa fase de adaptación, pues inicia el crecimiento y pues es una fase log de logarítmico o fase exponencial. Esa fase donde hay un equilibrio entre los que crecen y los que ya no crecen se llama fase estacionaria. Y cuando ya son más los microorganismos que dejan de crecer y empiezan a morir, pues es la fase de muerte. ¿Listo? Esto es, entonces, vuelvo y repito, lo que se conoce como curva de crecimiento microbiano. Listo, entonces ya llegamos a la tercera parte de nuestra diapositiva, en donde ya hemos aprendido qué es un medio de cultivo, la clasificación de los medios de cultivo, a grosso modo, cuáles son las características y condiciones del medio cuando se prepara,
porque es que crecen los microorganismos, ¿cierto? En los medios de cultivo. Ahora vamos a ver las técnicas, digamos que a grosso modo, porque eso lo vamos a estudiar con detalle en el laboratorio, haciéndolo, ¿sí? Porque digamos que una cosa es ver que me digan un protocolo, primero, segundo, tercero, y no es que se van a aprender aquí, sino para que vean que hay diferentes técnicas que hacen los mecanismos, ya que cada una de ellas las vamos a trabajar en el, bueno. Dependiendo del tipo de medio de cultivo, en su presentación, o sea, si son líquidos, sólidos y semisólidos, y en el recipiente en el que se encuentran, pues vamos a trabajar siembras por superficie, siembras por profundidad, por picadura, por dilución y por homogenización. Cuando hablamos de técnicas de siembra en superficie, es cuando yo trabajo en medios sólidos, ¿listo? Particularmente en cajas de Petri. En tubos que podemos hacer en unos tubos que se llaman en pico de flauta o cola de pescado, que es yo cojo el medio de cultivo y lo pongo en un tubo y lo hago que se solidifique con un ángulo más o menos de unos 30 a 35 grados. Entonces, esa pequeña superficie que formé dentro del tubo es donde siembro. Bueno, entonces, siembras en superficie están asociadas a siembras en medios sólidos. Siembras en profundidad y por homogenización son muy similares y es cuando yo pongo primero la muestra en la caja de cultivo y encima pongo el medio de cultivo. Si es por profundidad, yo lo que hago es que pongo la muestra, pongo con mucho cuidado el medio de cultivo y lo dejo gelificar. No mezclo el medio de cultivo con la muestra. Esa es la siembra por profundidad. Si lo que hago es colocar la muestra en medio de cultivo y lo homogenizo muy bien antes de que se solidifique, ese es el proceso de homogenización, de la redundancia. Los de picadura son las siembras que yo hago en medios de cultivo semisólidos, entonces donde ese polímero es pues un poquito más laxo, es más suave el medio, y lo que hago es enterrar dentro del medio microorganismo. Y en el caso de las diluciones, pues hacen un medio líquido en el cual voy pasando una concentración alta de microorganismos en diferentes tubos hasta obtener una menor concentración de ese microorganismo que yo estoy estudiando para luego proceder, bien sea dejándolos en los medios líquidos y mirar cómo crece dentro del medio líquido, o de ahí sacar una muestra para hacer siembras en superficie, en profundidad o por homogenización, dependiendo de lo que estemos buscando. Aquí en esta imagen, esto que ustedes están viendo es una siembra en superficie y es una siembra que se conoce como siembra masiva. Esta es la primera siembra de las primeras siembras que ustedes van a hacer. Entonces, lo que hacemos es, previamente hacemos una serie de diluciones con una pipeta, tomamos una muestra, un volumen de muestra, y luego con el asa de Briglasky, que nosotros ya la vimos, la que tenemos en el laboratorio, que son de metal, si ustedes recuerdan, que tiene como es un triángulo completo. Entonces tomamos el asa de Briglasky, la limpiamos muy bien porque previamente la mantenemos en alcohol para que no nos vaya a contaminar con lo que vamos a sembrar. Y luego lo que hacemos es que, como yo les explicaba en clase, ponemos el haz de reglas que entre la caja y lo que empezamos a hacer es hacer en todas las direcciones el asa para que la muestra la podamos esparcir por toda la superficie del medio, ¿sí? Entonces yo, supongamos que el puntito aquí es el asa, aquí está la muestra en el centro, siempre ponemos la muestra en el centro, le empiezo a distribuir arriba, abajo, luego giro la caja y sigo haciendo ese mismo movimiento varias veces, asegurándonos que la muestra quede distribuida en toda el área de la caja. Luego la podemos incubar y ¿cuál es el objetivo de una siembra masiva? Lograr obtener, miren, UFCs, lo que yo les decía, cada uno de estos punticos son colonias, ¿ok?
Aquí tenemos dos microorganismos diferentes, por ejemplo, en esta muestra, los amarillitos y los blanquitos. Y si ustedes ven, algunas colonias son más grandes, otras son más pequeñas, sus colores son diferentes. Ya por eso podemos saber que tenemos dos organismos diferentes. Y eso nos permite, como les decía, lo que está siempre es poder obtener UFSs, pero ¿para qué? Para hacer un conteo celular. Entonces, vamos a determinar por cada gramo o por cada mililitro en las muestras que ustedes me traigan, cuántos microorganismos cultivables hay. Porque esta cantidad de microorganismos, que es bastante, dependiendo de la dilución que tengamos cuando hagamos la conversión, pueden ser miles o millones de microgramos por gramo por mililitro, no representa la totalidad de los microgramos en una muestra. Y eso tenemos que tenerlo clarísimo. Porque como les decía al comienzo de este video, hay muchos microorganismos que son muy complejos metabólicamente. Al ser tan complejos metabólicamente, no hay medios de cultivo que logren sostener su desarrollo. Y lo que hay que hacer son análisis genéticos a partir de las muestras, no siempre es directamente. Bueno, para poder hacer esos análisis y estudios es a través de técnicas de bioinformática, eso es lo que se trabaja bastante bien. Aquí también tenemos una siembra en superficie. Pero miren que aquí, cuando hacemos la siembra, sí la hacemos de una manera más controlada. No llevamos la muestra, si ustedes ven aquí el paso a paso. Si ustedes ven, entonces coloco la muestra y luego voy haciendo una serie de pasos de una manera organizada, haciendo un patrón y es cuando ya crece el microorganismo, pues aquí evidenciamos ese patrón de crecimiento que tiene como objeto no es obtener UFSs para hacer conteo, sino el objeto es poder, a medida que voy sembrando en la caja, hacer o disminuir la concentración inicial de la muestra hasta obtener unidades formadoras de colonias. Si ven, aquí yo no distingo UFSs muy separadas, pero a medida que voy disminuyendo por el patrón que voy realizando en la siembra, pues al final logro obtener UFSs. Al comienzo uno no pensaría o uno diría, aquí solo hay un microorganismo, pero cuando ya uno mira las colonias, pues nos damos cuenta que hay más de un microorganismo. ¿Para qué hacemos estas siembras en superficie que se conocen como siembras para aislamiento? No, como le dice su nombre, nos sirve para poder ir separando microorganismos de otros y poder hacer cultivos puros, escénicos, y asimismo estudiar cada uno de ellos y bueno, ya determinar las características o buscar las características que nosotros queramos para algún estudio. Bueno, entonces, ambas son siembras en superficie, pero miren que ya dependiendo del instrumento que yo utilizo, que aquí aunque no lo dije ahorita, utilizamos una asa bacteriológica redonda. En el anterior usábamos una asa de Driglaski y el enfoque de cada siembra, independientemente que ambas eran en superficie, ¿cierto? Nos van a guiar qué es lo que queremos nosotros buscar o si son los protocolos que realmente nosotros queremos desarrollar. Ustedes van a iniciar con unas siembras en superficie masivas y luego van a escoger un microorganismo, una UFC, discúlpenme, y a partir de esa UFC vamos a hacer una siembra de este tipo para determinar si esa UFC es de un solo microorganismo o más de uno. ¿Listo? Y de esa manera ustedes empiezan a hacer un aislamiento y luego una purificación para obtener un cultivo axénico. Y a partir de ese cultivo puro es que ustedes van a hacer la identificación bioquímica para determinar el posible género del microorganismo y luego ya con eso y con, pueden ustedes hacer revisión de literatura, enfocarlo al análisis de la característica con aplicación ambiental que ustedes requieren. Aquí les presento una técnica de dilución seriada con siembra en superficie masiva. Entonces, miren, tengo medios líquidos y tengo medios sólidos. Trabajo ambos y determino.
Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Tomo una muestra donde hago una solución madre, ¿cierto? A partir de esa solución madre que no tiene una concentración conocida, empiezo a hacer diluciones, 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 y a partir de las últimas diluciones hago siembras en la superficie, coloco 1 mililitro de esa muestra, luego con el ácido de Brillasky, lo que hago es recuperar el microorganismo distribuyéndolo en toda la superficie del medio, así con cada dilución, y lo llevo a incubar. Una vez incubado, entonces la lectura, ¿cómo se hace? Pues se determina cuántos UFCs tengo por cada caja. Hago un conteo que ya yo en clases les enseñaré y les explicaré cómo se hace. Y de acuerdo a ese conteo, pues voy a poder determinar cuánto microorganismo hay acá por cada mililitro de siembra que puse. Y luego hago la conversión para saber si eran gramos o mililitros, dependiendo de la muestra, pues originalmente como era. Bueno, esta es la primera siembra que les digo que ustedes van a hacer, donde previamente pues tienen que hacer una serie de diluciones. Esas son las primeras técnicas que ustedes van a trabajar. Ahora, ¿cómo vamos a observar el crecimiento? ¿Cierto? ¿Con qué me voy a encontrar y cómo hago ese análisis? Entonces, vamos a ver a continuación cómo se interpretan esos resultados del crecimiento microbiano. Les decía hace un momento que los microorganismos pueden crecer de manera diferenciada en los medios de cultivo, de acuerdo a las condiciones nutricionales y físico-químicas. Pero también sí tienen la capacidad o no de desplazarse. Algunos lo van a hacer por flagelos, ya vamos a ver en la próxima clase que no solamente existen los flagelos, existe el filamento axial, existen los piles tipo 4, como unos pseudópodos, ¿listo? Pues dependiendo de esa capacidad o no, que hay algunos que no se van a desplazar, pues vamos a ver que esos crecimientos tienen diferentes formas, ¿ok? Y esas formas pues, nos sirve para hacer una clasificación. Entonces, miremos acá esta primera caja, pues donde tenemos unas colonias rojas, tenemos unas blancas, unas amarillitas, unas más pequeñas. Aparentemente todas son muy redondas, pero cuando nosotros hacemos la lectura, debemos utilizar una lupa, acercarnos muy bien, porque debemos clasificar no solamente por la forma general de cómo vemos las colonias, sino que también tenemos que hacerlo por el borde, si es completamente liso, si no es liso y tiene algunas ondulaciones en cada prolongaciones, y si esas colonias son planas o sobresalen del medio. Adicionalmente, debemos revisar si tienen color que no tiene, ¿cierto? Y si brillan o no brillan, si son mates o no son mates. Si, como les decía, tienen su propio color, o sea, del color del medio. Aquí tenemos, por ejemplo, esta otra color que está aumentada con un estereoscopio y podemos ver cómo el microorganismo empieza a crecer y luego empieza a proyectarse de una manera filamentosa a través del medio, pues para poder ir tomando más nutrientes y abarcando más área para desarrollarse. Vamos aquí a otro microorganismo que también se expande, pero mire que la forma en cómo él se expande ya es bastante diferente. Nomás con esto pues sabemos que estamos hablando de dos microorganismos, ¿ok? Entonces, la primera clasificación que ustedes van a aprender a hacer es una clasificación macroscópica a partir de las colonias de los microorganismos que nos van a crecer en los medios de cultivo iniciales que vamos a trabajar en el laboratorio. Entonces, importante que para la primera sesión, donde ya ustedes van a traer la muestra, porque recuerden que vamos a tener la sesión de microscopía para práctica y aprender y recordar y mejorar el uso del microscopio.
La siguiente práctica de eso va a ser en el momento que vamos a hacer los siembras. ¿Listo? Y ¿cómo vamos a hacer esa recolección de la información, de los resultados que obtengamos a partir de las siembras que ustedes pues van a realizar? Entonces, a ustedes les van a preparar una serie de medios de cultivo, ustedes van a hacer las diferentes siembras. El ideal, ideal es esto que yo les estoy mostrando. Y es que uno vaya a las 24 horas, a las 48 horas, cada día y vayan ustedes viendo qué tipo de colonia se desarrolla primero, si el color venía desde el comienzo o va cambiando, si la forma fue cambiando a través del tiempo, si algunos empezaron a crecer encima de otros, ¿sí? Pues eso nos va a dar mucha información. Sin embargo, pues usted realmente siembra, ¿cierto? En el tiempo cero se muestra y ustedes los datos los van a tener hasta los 8 días. Pero que sepan que en el ideal es hacer un seguimiento continuo cada día. No les voy a exigir que lo hagan cada día, lo vamos a hacer cada 8 días como está programado, pero que sepan que claramente ya esos resultados pues no da cuenta exactamente todo el proceso de desarrollo. Ahora, si alguno quisiera ir, pasar, ver cómo están creciendo, pues lo podemos hacer y súper chévere en esos tiempos de extra clases. Si no, no es una obligación. Pero sí que es importante que recolectemos en las guías que ustedes ya tienen de laboratorio que les diseñé los datos de crecimiento, que son borde, forma, elevación, color, si brillan o no brillan esas colonias, y que le tomemos foto a cada uno de esos medios de cultivo que ustedes sembraron para poder hacer ese registro, ¿cierto? De información para el posterior análisis. Bueno, entonces es importante que tengan sus guías también ya impresas en su folder y poder trabajar en la clase. Y van a complementar esa guía con este taller que se llama de clasificación macroscópica de unidades formadoras de colonia y recuento. Allí les coloco más imágenes de un libro de Atlas de Microbiología que me gusta bastante, porque digamos que los dibujos son un poquito más realistas, tienen un buen tamaño y les va a ayudar a ustedes a hacer esa clasificación. ¿Listo? Entonces también lo van a encontrar en el aula virtual. ¿Qué más encuentran en el aula virtual? Pues ya todas las presentaciones, videos, podcasts, eh, que trabajamos en historia de la microbiología, célula procariota, bueno, ahí está de medios de cultivo, crecimiento, eh, resultados de crecimiento. Y entonces es importante que ustedes estén ingresando al aula. Yo ahorita estuve revisando y tengo estudiantes, bueno, ya al menos han entrado todos, pero hay estudiantes que no han entrado hace 14 días, 15 días, 12 días. Entonces, sí es importante que estén revisando el aula porque yo les voy abriendo cada vez más información, más información. Y si ustedes no están constantemente revisándola, cuando lleguemos a los exámenes, pues ustedes van a decir, "Uy, caramba, que hay bastante información". Una de las enlaces que nos une se llama recursión del aprendizaje. Son otras actividades que les va a ayudar a ustedes a complementar lo que hemos visto. Y una serie de preguntas que les puse como tipo examen, pero es para repaso, ¿ok? Repaso de ustedes y para que complementen pues toda la información que hemos venido trabajando. Bueno, entonces recuerden que con este video les voy a colocar el enlace o el video que les va a terminar de explicar todo lo que tiene que ver con crecimiento y concreta un poco lo que ya les expliqué en medios de cultivo para que también lo vean con este video. Tomen sus apuntes, las preguntas que tengan en la sesión que nos vamos en presencial, pues les desarrollaré. Tener impreso todo el material del laboratorio, tener todo su material de trabajo, ¿cierto? Que también vimos en la primera sesión. Bueno, muchas gracias. Estén muy bien.